indicador de esta enfermedad, en tanto al individuo en sí. Y en la edad podemos decir que va a ir aumentando conforme va aumentando la prevalencia o la afección de esta enfermedad, va aumentando en cuanto a la edad, ¿sí? Aquí hay un cuadrito donde se mira que básicamente niños de 7 años, pues regularmente solo padecen de lo que es inflamación gingival, ¿sí? Más o menos en un 80%. Los adolescentes, y entre 13 y 18 años ya pues hay una inflamación gingival, pero como les mencionaba anteriormente, ya hay pérdida de inserciones del ligamento formándose bolsas periodontales. Posteriormente, en un adulto joven, pues la enfermedad periodontal es ligeramente leve y aumenta la incidencia de esta enfermedad a nivel poblacional. Y estamos en una etapa donde podemos actuar para hacerla reversible, ¿sí? Sí, podemos prevenir que esto siga avanzando. Cuando estamos hablando de adultos de 35 a 44 años, pues ya la enfermedad se volvió crónica, ¿sí? La prevalencia aumenta significativamente y lógicamente la gravedad también, ¿sí? Me refiero a que va aumentando la gravedad en cuanto a que ya la pérdida de ósea, de la pérdida de ligamento periodontal, pues ya se va a afectar probablemente en más de una tercera parte de lo que le corresponde, ¿verdad? En cuanto a altura. Y ya llegando a lo que es el adulto mayor o adulto de 45 años en adelante, ¿verdad? Es una enfermedad periodontal irreversible, perdón, ¿sí? Irreversible es donde ya, por más que muchas veces queramos nosotros como odontólogos actuar en salvar esas piezas usando distintos tratamientos, pues muchas veces ya no se puede hacer mayor cosa y se ve la pérdida dentaria, ¿verdad? Pues también tenemos, aparte de la edad, tenemos lo que es el género, el indicador del individuo. Regularmente se ve más afectado en lo que somos el género masculino, ¿sí? Eh, Probablemente esto se deriva de que las mujeres son un poquito más cuidadosas en lo que es su cuidado personal y en lo que es el estado de salud en general del cuerpo, ¿verdad? Sí. Y posiblemente también a los estados hormonales. Ahora hablando en cuanto a indicadores sociales, aquí tenemos varios, ¿sí? Es muy importante mencionar lo que es el cigarrillo, ¿vale? Lo que es fumar. Entonces, el factor de riesgo aumenta significativamente la pérdida ósea del diente en sí, ¿sí? Por lo cual, este es un factor que hay que tomar muy en cuenta cuando nosotros miramos pacientes, porque muchas veces, por más que estemos nosotros haciendo tratamientos de periodontales, llamado limpieza dental, ¿sí? O un alisado auricular y todo, si esta condición sigue aumentando, ¿sí? O no se controla, lógicamente, siempre va a mantener ese riesgo al paciente de padecer la enfermedad periodontal y que vaya perdiendo eh, básicamente el hueso y la inserción, ¿verdad? Sí, mismo tenemos lo que es el alcohol, ¿sí? El alcohol, a diferencia del cigarrillo, simplemente es que afecta en cuanto a enfermedad periodontal, pero es más que todo a nivel gingival, ¿sí? Hay una inflamación a nivel gingival que provoca sangrado, pero no se ve asociado en cuanto a pérdida ósea. Otro indicador social muy importante que lo mencionamos en la clase de indicadores de carie dental es el factor socioeconómico. Es muy importante que tomemos en cuenta esto porque eso va a determinar muchas veces el estado de salud en general del paciente, en este caso en el estado de salud de las encías y el tejido de soporte de los dientes de cada uno de los pacientes. Regularmente cuando se tiene mayor capacidad económica, pues la condición permite a que asista más fácilmente a lo que es la asistencia dental en este caso. Ese recurso económico pues favorece muchas veces a que haya la capacidad, haya la forma de movilizarse para poder asistir a una clínica dental, independientemente sea pues, pública o privada, ¿sí? Yo les mencioné en la clase anterior que habían comunidades en donde los pacientes
caminan probablemente 2, 3 horas para llegar a un puesto de salud, ¿verdad? Para poderse atender cualquier tipo de afección que tengan en general, ¿verdad? Entonces, muchas veces no tener esa equidad, ¿sí? En cuanto al recurso de poder asistir a un centro de salud, a un puesto de salud, muchas veces se ve afectado o se refleja, mejor dicho, en el estado de salud de la población. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Lógicamente, la capacidad económica le va a permitir al paciente, pues, también tener un cepillo dental, hilo dental, tener su pasta dental, su enjuague bucal, que muchas veces, lógicamente, si la condición de salud, perdón, la condición económica de las familias, pues, es de pobre o extrema pobreza, pues, lógicamente no van a gastar en cuanto a estos insumos de limpieza, en cuanto a higiene personal, sino que van a optar por cosas más básicas para ellos en ese momento, que va a ser lo que es su comida, básicamente, o servicios, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta eso, que esta condición socioeconómica se va a ver reflejada en cuanto al estado de salud en general y en este caso en la enfermedad periodontal. Muy importante también el indicador social en cuanto a la nutrición, ¿sí? Lógicamente, alimentos que contengan una alta eh, pues, componente de azúcar, ¿sí? Va a ayudar a la proliferación y la colonización en cuanto a las bacterias, a todos aquellos alimentos que son un poquito más saludables. Y entre los factores sistémicos, pues hay varios factores sistémicos que afectan en cuanto a la enfermedad periodontal, esa inflamación gingival, esa pérdida ósea. La más importante de todas, o la que más se ve que en cuanto a prevalencia es más alta, es la diabetes mellitus, ¿sí? ¿De acuerdo? También está la enfermedad cardiovascular, enfermedades pulmonares. Durante el embarazo, muchas veces también hay factores que inflaman, factores hormonales que van a inflamar lo que es la encía de la paciente, y muchas veces es donde más problemas dentales padecen las mujeres. En cuanto a mi práctica profesional, la experiencia que he tenido es que muchas veces llegan las pacientes después de un embarazo o pasado 1 o 2 años e indican ellas que durante el embarazo es donde tuvieron problemas de caries, donde hubo un sangrado de encías, donde había un poquito de movilidad dentaria, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta estos factores sistémicos que se van asociados a la enfermedad periodontal. Tenemos factores psicológicos, ¿sí? Muy importante. El estrés es algo que detona, o es el detonante de muchas enfermedades, ¿sí? Y en este caso también va a ser un factor asociado a lo que es la enfermedad periodontal. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca del bruxismo, ¿sí? Que es básicamente el apretamiento o el rechinamiento de dientes. Este bruxismo, lógicamente, a la hora de estar apretando, rechinando dientes, también va a causar lesiones no solo a nivel dental en cuanto al desgaste incisal u oclusal y a nivel cervical, sino que también afecta a una inflamación gingival con una recesión gingival, y posteriormente va a haber pérdida de ligamento y probablemente también lo que es la reabsorción ósea. Por eso nosotros como odontólogos tenemos que lograr diferenciar este factor y cómo afecta a cada paciente para tomar medidas preventivas regularmente, sean instrucciones de, de cómo podría posiblemente nivelar su estado emocional en cuanto al estrés, pero usamos muchas veces lo que es un protector bucal llamado guarda oclusal, ¿verdad? Como le mencioné inicialmente, la enfermedad principalmente se va asociada a microorganismos, ¿verdad? Tenemos la placa dentobacteriana, ¿sí? Que es básicamente una estructura específica que está producida por varias colonias y proliferación de microorganismos, restos alimenticios, y que se van a depositar en las superficies dentales, básicamente.
que tenemos en la foto, en la parte superior se logra ver una pequeña masita como blanquecina, ¿verdad? Que a la hora de pasar una sonda periodontal se levanta fácilmente. Y en la foto inferior logran ver esta misma placa con un líquido revelador, ¿verdad? Que nos facilita diferenciar exactamente dónde está esta placa en la superficie dental. Esta placa dentobacteriana, si no se logra controlar o eliminar en su momento, pues se va a llegar a lo que es la formación de cálculos dentales, ¿verdad? El famoso sarro. Y este es un factor que básicamente va a invadir un espacio, ¿sí? Y que va a provocar no solo inflamación a nivel de encía, sino que también va a provocar ya pérdida de inserción del ligamento periodontal, pérdida ósea y una recesión gingival bastante considerable dependiendo del estado en que vaya avanzando este sarro o estos cálculos dentales, provocando muchas veces hasta la movilidad dentaria, ¿verdad? Porque es un factor irritante en cuanto al soporte del diente. Y tenemos factores locales, ¿sí? Este factor local hay que tomar en cuenta todo este tipo de restauraciones que en sus márgenes pues no están bien, están imperfectos, ¿verdad? No están bien circunscritos en cuanto a la forma del diente, ¿sí? De lo que habíamos preparado nosotros de la preparación dentaria. Y si logran ver en la parte superior, pues en la foto superior se miran estas coronas que en los márgenes poquito extensos que está provocando una recesión gingival y está provocando lógicamente una inflamación en en ese tejido gingival. Asimismo, podemos decir que también la malposición dentaria es un factor local muy significativo, ¿sí? En cuanto a esa formación de placa dentobacteriana, esa formación de sarro, porque muchas veces el cepillo dental no penetra o no logramos cepillarnos adecuadamente en esas regiones, no estamos acostumbrados a usar posiblemente hilo dental, y entonces el cepillado pues es un poquito eh, deficiente, por llamarlo así, y en esa región se va a formar este sarro o esta placa dentobacteriana que va a ir afectando el tejido gingival. Ahora ya entrando un poquito en cuanto a cómo medir este, esta enfermedad periodontal, hay varios índices, ¿sí? Que podemos usar, así como en la caries dental había un cierto número de índices que nos ayudan a medir el- la prevalencia de esta enfermedad. Asimismo, en enfermedad periodontal tenemos varios índices. Uno de ellos es el índice PMA, ¿sí? Este índice PMA básicamente lo que ese fue el primero que se creó, ¿sí? Y lo que mide principalmente es la inflamación a nivel gingival, ¿sí? Es sencillo, es económico, ¿sí? A la hora de realizar un estudio es bastante económico, es fácil de obtenerlo. Desventajas, pues causa un poquito de inflamación a la hora de realizar. No considera el sangrado como un signo de la enfermedad periodontal. Y como todo índice, muchas veces es un poquito complicado unificar criterio de examinador a examinador. Tenemos, estos son los criterios del índice PMA, ¿sí? Básicamente tenemos que, vamos a observar tres regiones del tejido gingival, lo que es la papila, lo que es el nivel, la encía libre que rodea, o sea, el nivel marginal y la encía aérea. Estos son los puntajes. El puntaje 0 es para aquel que no tiene inflamación. El 1 es para el que tiene inflamación de encía a nivel papilar. El 2 es aquel que tiene inflamación a nivel papilar, pero también a nivel marginal. Y el 3 es aquel que tiene inflamación marginal, papilar y de encía aérea.
Pues el valor básicamente se va a sumar, ¿verdad? Todos los valores de los dientes que estén presentes en boca, y ese va a ser el valor del individuo para determinar si el estado en que se encuentra en cuanto a salud periodontal. Este índice PMA pues tiene una modificación para aquellos estudios que se quieran hacer un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces está el índice PMA anterior, ya no medimos en todos los dientes, aunque solo nos vamos a dedicar lo que es de canino a canino, tanto superior como inferior. Esto es, como les mencionaba, utilizado para encuestas rápidas, y los criterios básicamente van a ser los mismos que el PMA, ¿verdad? 0 para aquel que no tenga inflamación, la P para que tengan inflamación solo a nivel papilar, la M para que tengan inflamación a nivel marginal y papilar, y la A para que tenga inflamación a nivel papilar, marginal y de encía aérea. ¿Alguna duda, jóvenes, en este momento? Doctor, disculpe, ¿será que puede regresar a la diapositiva anterior? Gracias, es que no logré copiar los valores. Miren, si quieren copiarlos, los pueden copiar. Si no, igual, yo con mucho gusto voy a subir la presentación, les la puedo subir, y también un documento de apoyo de este tema, ¿verdad? Que les pueda ayudar para entenderlo un poquito mejor. Este tema es un poquito complejo, trabajarlo así virtualmente, ¿verdad? Idealmente es hacerlo pues, con ejemplos y todo, pero vamos a tratar de irlos pues enseñando ahí poco a poco. Y cualquier duda que tengan, sin pena me dicen, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, tenemos aquí el puntaje 0, 1, 2 y 3. Ahora nos vamos a este índice de reabsorción media del hueso alveolar, que se llama de Marshall, Day y Quigley. Este es el más objetivo, ¿sí? Este básicamente es bien objetivo porque se usa radiografías, ¿sí? La desventaja es que es un costo muy alto, y lógicamente va a haber mucha radiación a nivel del paciente, muchas veces en estudios epidemiológicos. Esto puede ser un contra, ¿verdad? Que el paciente no quiera someterse a tanta radiación, ¿sí? Tenemos aquí que básicamente este va a ser solo observado a nivel radiográfico. ¿Por qué? Porque vamos a medir eh, la cantidad de hueso que se ha perdido a nivel radicular, básicamente, ¿sí? Vamos a agarrar, hacer un trazado, ¿sí? A nivel del cuello, del diente, ¿sí? A nivel cervical, y nos vamos hasta el lápice. Y dividimos esta altura, la dividimos en 10 partes iguales, ¿sí? Entonces, del cuello, del diente, ¿sí? Hacia el lápice dividimos en 10 partes iguales cada raíz, ¿sí? Y ahí vamos a medir la cantidad de hueso que se ha ido perdiendo. Eh, y entonces ahí vamos a ir sumando, ¿sí? ¿Sí? Para sacar el valor de cada diente. A diferencia, como le digo, del otro, este es exclusivamente a nivel radiográfico, el otro es clínico, ¿sí? Tenemos el índice de Russell. Este va a medir tanto la inflamación gingival y también va a medir lo que es la destrucción ósea, ¿de acuerdo? Sí. Este se va a examinar todos los dientes que presente el individuo, y vamos a considerar la inflamación como un factor, la formación de bolsa periodontal, por lo cual necesitamos hacer medición con sonda, la movilidad dentaria y lógicamente lo que es el nivel óseo que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Tenemos aquí los criterios para evaluar esto. Tenemos que el puntaje 0 siempre va a ser una encía sana, que con radiografía normal, que no hay pérdida ósea. El número 1, que va a ser una inflamación leve o una gingivitis leve.
a nivel de encía libre y en una apariencia normal en cuanto a la radiografía. El puntaje 2 va a ser una gingivitis donde ya la inflamación está en toda la encía libre, ¿verdad? Pero no hay ruptura de esta adherencia epitelial. Entonces en la radiografía todavía se mira normal. En el puntaje 6 ya va a haber una gingivitis con formación de bolsa periodontal. Va a haber una ruptura de adherencia epitelial, pero no vamos a encontrar todavía ninguna movilidad dentaria, ninguna interferencia a nivel masticatorio. Y la pérdida ósea la vamos a ver básicamente horizontal, ¿sí? Se puede decir que se ha ido perdiendo parejo, ¿de acuerdo? En el puntaje 8, ya la destrucción ya es más avanzada con una pérdida de la función masticatoria, una bolsa profunda y la movilidad, pues lógicamente va a ser evidente porque el diente va a estar casi que flotando en boca, ¿sí? Entonces esta pérdida ósea ya será avanzada en la radiografía y va a ser superior a la mitad de la raíz del diente. Muchas veces esta pérdida ya se mira también, no solo horizontal, sino que ya se mira como en diagonal, ¿sí? ¿De acuerdo? Tenemos el índice de Ramford. Este va a constar de dos componentes, ¿sí? Lo que es a nivel de encía y a nivel periodontal. A nivel de encía vamos a ver color, forma y densidad. A nivel de periodontitis vamos a ver esa hemorragia de tejido gingival en la medición a la hora de determinar la profundidad de la bolsa periodontal, ¿verdad? Como la sonda periodontal. Aquí vamos a evaluar solo 6 dientes. Vamos a evaluar la pieza 3, ¿sí? La pieza 9, que sería el central izquierdo superior. La pieza 2.4, que sería la primer premolar superior izquierda, que sería la pieza 12. La primer molar inferior izquierda, que sería la 19. El incisivo central inferior derecho, que es la 4.1, sería la pieza 25, perdón, 24. Y la 4.4, que es la primer premolar inferior derecho. Perdón, disculpe. La 4.1 es la 25. Y la 4.4 es la 28. ¿De acuerdo? Estas son las 6 piezas que se van a evaluar en este índice. Y lo vamos a utilizar, como les voy a mencionar, la zona periodontal para determinar el estado periodontal del individuo. Tenemos también lo que es el índice gingival. Este se utiliza para evaluar pues, el tejido gingival, ¿sí? En cuanto al estadio de gingivitis y enfermedad periodontal reversible, ¿sí? Ojo, este índice no lo podemos usar en aquellas etapas donde ya ha habido una pérdida ósea o la periodontitis ya es irreversible, ¿verdad? Entonces, en este vamos a evaluar también solo 6 piezas. Sería la pieza 3, la pieza 7, que sería el incisivo lateral superior derecho, la primer premolar superior izquierda, que sería la pieza 12, primer molar inferior izquierda, que sería la pieza 20, pero la 19, incisivo lateral inferior izquierdo, sería la pieza 23, y el primer premolar inferior derecho, que sería la pieza 28. Entonces, se dan cuenta, esta, al igual que el otro, son 6 piezas, son distintas las piezas para que lo tomen en cuenta, ¿sí? No son las mismas. Algunas se repiten, pero no son todas. Y este es básicamente solo para determinar el estado de la enfermedad periodontal en aquellos casos donde la gingivitis es reversible todavía. O la enfermedad periodontal es reversible. Y aquí los sitios que vamos a medir es básicamente la papila distobucal, la papila mesiobucal, el margen gingival bucal y el margen gingival lingual. Son las partes donde se van a medir con la sonda periodontal, ¿sí? Tenemos lo que es el índice de placa.
Pues el índice de placa es un complemento básicamente del índice gingival, pero este es para evaluar la presencia y cantidad de placa dentobacteriana en el área gingival, ¿sí? En el anterior, que era el gingival, aquí utilizábamos sondas, ¿sí? En el de índice de placa vamos a usar básicamente a ver ya lo que es la placa dentobacteriana a nivel gingival, ¿de acuerdo? En los dientes, que en este caso usaríamos básicamente los mismos dientes. Y ahora bien, vamos a ver un poquito del índice de higiene bucal simplificado, ¿sí? Este índice va a medir básicamente lo que es el SAR y depósitos blandos, ¿de acuerdo? O sea, aquí me refiero a SAR a todo lo que es cálculos dentales y depósitos blandos a lo que es placa dentobacteriana. Para este índice se evalúan 6 superficies dentales, ¿sí? Nada más son 6. Tenemos lo que es a nivel de cara vestibular o cara bucal, si le quieren llamar así, el incisivo central superior derecho, que sería la pieza 8, el incisivo central inferior izquierdo, que sería la 24, primeros molares superiores derecho e izquierdo, que serían la pieza 13 y 14. Y por lingual, la cara lingual, vamos a evaluar los primeros molares inferiores derechos e izquierdos, ¿sí? Aquí son dos puntajes, ¿sí? O dos criterios que hay que evaluar. El de placa dentobacteriana y el de placa y el de SAR, cálculos dentales. El de placa dentobacteriana, aquí tenemos los criterios, que es 0 cuando no hay placa ni manchas, ¿sí? 1 es cuando cubre menos de la tercera parte de la superficie del diente. 2 cubre un poquito más de la tercera parte, pero no cubre 2/3 partes. Y 3 básicamente cuando ya pasó las 2/3 partes, o ya está en su totalidad el diente afectado por lo que es la placa dentobacteriana. Y el criterio de cálculos dentales, ¿sí? 0, que no hay presencia de ellos. 1, que el cálculo solo es supragingival y es en ciertas regiones, ¿sí? 2, cálculo supragingival, que cubre más de 1/3, pero menos de 2/3 del diente. Y se observan cálculos subgingivales aislados, ¿sí? Y 3 ya es cuando hay cálculos supragingivales y hay cálculos subgingivales, ¿de acuerdo? Supragingivales más de 2/3 y cálculos subgingivales continuos, quiere decir que ya no está aislado en ciertas piezas, aunque ya son varias, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente es el índice que lo llamamos Green Vermilion, que le va a hablar el doctor Argueta en la siguiente clase, que es el que se usa en la Facultad de Odontología, para que ustedes lo conozcan y se van familiarizando, porque es el que van a utilizar para hacer una actividad posteriormente en meses que vienen ya. No sé si va a ser en septiembre, octubre, pero hay una actividad que van a realizar ustedes. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros sepamos esto? ¿Sí? Porque es una forma de darnos cuenta de cómo podemos medir esta enfermedad a la hora de realizar nuestra práctica clínica, ¿sí? Como les mencioné, es un problema de salud pública, ¿sí? Que muchas veces no se toma en cuenta. Lamentablemente, a nivel de salud pública, lo que es la parte odontológica es lo que muchas veces menos interés le pone en las políticas de salud. Y dentro de lo que se hace a nivel de salud pública, posiblemente las limpiezas tampoco le ponen mucho interés. Regularmente atienden emergencias en donde ya solo van a ver exodoncias, si bien les va una su amalgama, ¿verdad? Pero regularmente por los recursos que, que carece cada región, ¿verdad? Pues lógicamente solo cuentan con muchas veces para aliviar el dolor, ¿verdad? Y la mayoría de veces, lamentablemente, son exodoncias los tratamientos que se realizan en los puestos de salud y en los centros de salud a nivel
del Ministerio de Salud. Pero ustedes, primero Dios, más adelante, en unos 3 años, primero Dios, si todo marcha bien, 4 años, pues van a tener la oportunidad de realizar su ejercicio profesional supervisado y ustedes sí van a poder intervenir en partes de prevención, ¿sí? No solo a nivel dental, sino que a nivel de tejido de soporte del diente. Entonces, es necesario que ustedes sepan cómo poder medir estas enfermedades, ¿sí? Vimos con carie dental que lo que más se usa en los estudios epidemiológicos es el CPO. Ya podemos ver también lo que es el IGNAS, ¿sí? Dependiendo de lo que queramos medir nosotros, ¿de acuerdo? Y en este, pues hay un sinfín de índices que pueden usar ustedes. Pero el que más vamos a utilizar, como les digo, es este de Green Ivermilion, que es básicamente el de higiene bucal simplificado, ¿sí? Solo que con la modificación, que eso lo va a hablar el doctor Argueta, pues que solo se va a medir solo un factor, que sería la placa dentobacteriana. Entonces, aquí están los rangos, ¿verdad? No me voy a extender yo mucho en este tema porque posteriormente se lo van a dar, pero que quiero que tomen en cuenta eso, que ustedes como profesional de la salud van a tener la oportunidad de poder dar no solo charlas o hacer actividades de educación, ¿sí? Donde ustedes puedan educar a cada paciente, sino que también van a poder hacer tratamientos preventivos para que las enfermedades pues nos vayan avanzando. En cuanto a lo personal, pues yo me doy cuenta que los pacientes no le ponen mucho interés a esto, ¿sí? Se preocupan más por la caries, se preocupan más porque me duele el diente o porque se me quebró el diente. Pero cuando uno les habla de la enfermedad periodontal, ellos no tienen conocimiento muchas veces de esto, ¿sí? Yo tengo una clínica en un municipio del departamento de Guatemala y me doy cuenta de la falta de información que hay en la población, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que conocer todo esto para poder hacer intervenciones en nuestros pacientes, porque si no, de lo contrario, o sea, vamos a hacer solo arreglar el problema inmediato, pero no estamos solucionando el problema eh, como el inicial, por llamarlo así, ¿sí? Vamos posiblemente a que el paciente llega solo a, mire, me duele el diente, ¿sí? Le hacemos su rellenito, le hacemos su tratamiento de conductos radiculares, su incrustación, lo que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco. Pero si no nos enfocamos en lo que es el soporte dentario, de nada va a servir que nosotros hagamos una buena resina, una excelente corona, una excelente incrustación. Sí, no estamos ocupando del soporte dentario. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tomen en cuenta, no sé si tienen alguna duda de esto, porque yo terminaría acá. Si alguien tiene alguna duda, por favor, sin pena me dice. No, ¿Todo está claro? Igual yo creo que es bastante información para hacerlo de esta manera. Honestamente, es un tema bastante complejo, ¿sí? Porque hay un montón de índices con varios criterios, cada índice es distinto. Como les mencioné, yo con mucho gusto les voy a subir el documento de apoyo para que ustedes vayan leyendo. Y cualquier duda que tengan, sin pena, pues ya saben que estoy a la orden. Así que muchas gracias por su tiempo, su atención y los dejo con el doctor Argueta. Que tengan buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. muy buena De nada. tarde. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, no sé si quieren que comencemos ya o quieren que esperemos un momentito. ¿O están listos ya para comenzar y vamos de una vez? Cinco minutos, doctor. 5 minutitos, va. Descansen 5 minutitos y luego ya Gracias. comenzamos. ¿Okay? Bueno. A las 17 nos vemos entonces. Ok, doctora, solo corrobóreme, por favor. ¿Ya está proyectada la pantalla de mi computadora? Sí, sí, se ve su pantalla. Ok, listo. Estamos entonces unos 5 minutitos y nos vemos por acá, ¿ok? Sí, Claro. gracias. Vaya.
Bueno, ¿les parece ya que iniciemos? Doctor, gracias. Ya, yo creo que ya están regresando. Ya están regresando, ¿verdad? Sí, sí. Va. Vamos a dar inicio entonces. Primero que nada, buenas tardes, compañeros docentes que están presentes en la clase del día de hoy, jóvenes estudiantes de tercer año. Permítanme presentarme primero que nada. Mi nombre es Fernando Argueta. Yo soy profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos. Solo déjenme ver para que corra la presentación aquí. Déjenme ver aquí una cosita que por qué no está corriendo. Ahí está. Mi nombre es Fernando Argueta Godoy. Soy cirujano dentista, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy profesor del área de odontología sociopreventiva. Acá tienen mis datos, mi correo electrónico, el número de teléfono celular, el número de teléfono de mi consultorio, cualquier cosa que se les ofrezca, estoy a sus órdenes. Voy a iniciar un poquito con esta imagen que ustedes ven por acá, con respecto a la cátedra que daba el doctor Búcaro previa a esta, en donde mencionaba de las restauraciones y el motivo de consulta de los pacientes. Es muy importante que ustedes sepan que el motivo de consulta de los pacientes generalmente va a ser una molestia o un dolor, ¿sí? Pongo esta foto acá porque esto que ustedes ven aquí son carillas que son tipo lentes de contacto. Son muy utilizadas en la parte restauradora de rehabilitación oral y estética dental. Pero estas carillas se ven muy bonitas, pero de nada serviría si no tenemos un periodonto sano. O más bien, si los contornos que están circunscritos a toda la parte gingival del diente, en donde ustedes realizaron sus cortes, no están bien adaptados y los márgenes están, en este caso, desadaptados, por así decirlo, o bien presentan ciertas gradas entre la unión de la porcelana con el diente, ¿sí? Esto va a pasar en cualquier tipo de restauración, no son las restauraciones estéticas, va a pasar con amalgamas sobreobturadas, va a pasar con incrustaciones, resinas clases 2, inclusive con restauraciones clase 5, que están directamente diseñadas para restaurar cuellos de los dientes, ¿verdad? O lesiones gingivales, que muchas veces las asocian a un cepillado, pero generalmente la mayor asociación de este tipo de lesiones es una maloclusión. Para que comencemos con el tema vamos a ver, el nombre del tema es el índice de placa de Gris-Vermeulen, que es el que actualmente estamos utilizando en la facultad y generalmente en el área de odontología sociopreventiva. Previo a este tema, es importante que ustedes sepan una serie de, puedo decir, de conceptos para que ustedes vayan poco a poco armando lo que es el índice y poco a poco sabiendo, porque si entramos directamente a hablarles de un índice sin antes tener varios conceptos, ya que ustedes están adentrando ahorita, iniciándose prácticamente en la odontología, ¿sí? Porque los primeros 2 años son más de área básica, es necesario que ustedes sepan varios conceptos, ¿cierto? Entonces, primero vamos a empezar, ¿qué es lo que mide un índice? La palabra índice, como bien dice acá, viene del latín index, que es un indicio o señal de algo. Esto puede tratarse de la expresión numérica de una relación entre 2 cantidades o de tipos de indicadores. Es decir, de 32 piezas que tenemos presentes en la boca, normalmente evaluamos 28, ¿verdad? Por ausencia de los terceros molares o bien que fueron extraídos. Entonces, para evaluar cómo está el estado de salud periodontal de nuestros pacientes, vamos a agarrar 6 piezas referentes. Donde ustedes lean va a decir que dice 6 superficies dentales, ¿sí? Pero estas superficies dentales se refiere a 6 dientes de la boca para tener un índice de cómo está toda la boca de nuestros pacientes, ¿sí? Acá les coloco ciertas palabras claves, como son la caries, ¿verdad? La enfermedad periodontal y la microbiología o microbiota oral. La placa bacteriana es el factor etiológico principal de las 2 enfermedades bucodentales que existen con mayor prevalencia, que son la caries y la enfermedad periodontal, como bien les dije. La caries es una enfermedad multifactorial, que está, como su nombre lo dice, multifactorial. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que la producen, ¿sí? Entre estos factores puede ser el tiempo, la dieta,
la frecuencia con la que nosotros nos estamos cepillando, ¿verdad? La alimentación, azúcares. Y es, como les decía, uno de los principales motivos de consulta dentro de nuestros consultorios. Pero bien, muchas veces el paciente llega con una molestia fuerte y a la hora de ustedes evaluar al paciente clínicamente, si nos vamos directamente al diente, vamos a ver que el diente posiblemente no presente nada clínico y nada radiográficamente, en sí el diente. Pero si evaluamos un poquito más allá del diente y evaluamos el periodonto, vamos a poder darnos cuenta que pueden existir bolsas periodontales profundas, ¿sí? Puede existir una inflamación gingival o del periodonto, que inclusive va acompañado de un sangrado. Muchas veces este tipo de problema periodontal o este tipo de dolor es muy asociado también y se cree por parte del paciente que es problema dental y que el dolor puede ser tan fuerte que se puede confundir con el de una pieza dentaria, ¿sí? La enfermedad periodontal, pues como bien lo dice, afecta el periodonto, hueso, ligamento de las piezas dentarias. Y recordemos que en esta parte de la cavidad bucal, donde están las piezas dentales que están suspendidas por medio de un ligamento periodontal, si el ligamento periodontal presenta un ensanchamiento o está inflamado el ligamento periodontal, la pieza la van a sentir, en primer lugar, con cierta movilidad, ¿sí? En casos iniciales, y a casos más severos, movilidad 1, 2 o 3, la pieza va a presentar más movilidad, y mientras más movilidad presente, más va a ser el dolor. ¿Por qué? Porque todas las piezas dentales, en su punta, en la raíz, en el ápice, presentan todos el paquete vasculonervioso. Si está inflamada la parte del ligamento periodontal, pues se va a responder con un dolor. Y la microbiología oral, ¿por qué? Porque esta, como mencionó el doctor Búcaro en su presentación anterior, la placa bacteriana está conformada por microorganismos, ¿verdad? Y estos microorganismos pasan a ser ya nocivos para el ligamento y empiezan a producir este tipo de enfermedades. Luego de esto, podemos observar que en ciertos artículos científicos o libros que ustedes, a los que ustedes vayan a investigar, van a encontrar a la placa bacteriana con nombre de placa bacteriana o una biopelícula o biofilm. ¿Por qué? Esto generalmente a partir del año 2014 empezó a cambiar la terminología porque se ha demostrado que la placa dentobacteriana no solo tiene bacterias en sus componentes, sino que dentro de los microbios que existen van a estar otros tipos de microorganismos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y que la placa bacteriana va a ser un tipo de muchos microorganismos anaerobios y aerobios que viven en presencia de oxígeno o no de oxígeno, ¿sí? Y que van a estar unidos por una matriz de origen salivar y microbiana. Necesitamos del factor de la saliva y los microbios para que estos formen un componente, el cual se va a adherir generalmente a las superficies del esmalte. Luego, continuamos con lo que yo les decía, que anteriormente era llamada placa dental o placa bacteriana. Actualmente se sigue utilizando esta terminología. No estoy diciendo que se cambió totalmente el nombre y que solo así lo van a encontrar ahora, no, sino que lo van a encontrar de las dos maneras, placa bacteriana o una biopelícula o biofilm. ¿Por qué? Porque estos tipos de microorganismos presentes dentro de esta placa bacteriana se encuentran los hongos y los virus. Entonces, no solo tenemos dentro de la formación de la placa bacteriana bacterias, ¿sí? Entonces, el nombre más actual es biopelícula o biofilm, pero como les decía, va a encontrarlo con el nombre de placa bacteriana. Entonces, esto sirve para que ustedes no se vayan a confundir a la hora de estar leyendo algo cuando le dicen biofilm o biopelícula o una placa bacteriana, están hablando de diferente terminología. No, es la misma, solo que ya están haciendo alusión a que están presentes los hongos y los virus. La placa bacteriana o biofilm, mientras más joven sea, es más fácil de remover. ¿A qué me refiero con esto? La placa bacteriana va madurando, sus estadios van madurando conforme nosotros vamos dejando de cepillarnos o conforme nosotros vamos dejando de acudir a nuestras citas dentales, ¿sí? O no vamos teniendo una higiene adecuada. La placa bacteriana va madurando y mientras más madura, más va formando minerales que están en la saliva y estos minerales que están en la saliva van haciendo que esta placa bacteriana madura
forme cálculos dentales que se van a unir a las superficies de los dientes. Generalmente se unen entre la superficie del esmalte, donde se une el esmalte y el cemento radicular, que está unido o por 0.5 milímetros debajo del borde libre de la encía. Esto va a provocar dentro de la cavidad bucal inflamación de todo el tejido gingival que esté en contacto con este cálculo dental, y hasta no ser removido por medios que se realizan en la clínica, que yo se los voy a mencionar, se va a mantener una inflamación constante, y muchos pacientes les van a decir que, mira, fíjate que me cepillo y me sangran las encías, y eso es debido a la presencia de cálculos, ¿verdad?, que no son fáciles de remover, ya no se remueven únicamente con el cepillado dental, sino que se necesitan de otro tipo de mecanismos para la remoción de los mismos. Dentro de esta placa bacteriana, como yo les decía en un inicio, vamos a ver que va madurando. Al ir madurando, me refiero que un inicio. Ustedes, por ejemplo, ahorita, que ya es pasadito mediodía, posiblemente algunos de ustedes ya hayan almorzado y dentro de estos 5 minutos que se les dan entre clase, aprovecharon para irse a cepillar. Pues al nomás cepillarse, inmediatamente al cepillado, en cuanto ustedes terminan, se forma la película adquirida. ¿Qué es la película adquirida? Es una capa de glucoproteínas salivales que se van a unir selectivamente a la hidroxiapatita del esmalte y se constituye aquí la película adquirida. Es decir, ahí la palabra selectivamente es la que resalta más acá. ¿Por qué? Porque esta película adquirida no se va a unir a cemento, ni se va a unir a otra parte del diente más que no sea la hidroxiapatita, es decir, el esmalte dental. ¿Por qué? Porque obviamente el esmalte es el que está expuesto a la cavidad oral, ¿verdad? Entonces ahí es donde se comienza a unir la película adquirida. La película adquirida es una delgada cutícula que tiene 10 micras de espesor, 10 micrómetros, y es de una naturaleza orgánica, es estéril, es acelular. Esta va a recubrir todas las superficies dentarias expuestas que están al medio bucal, así como las obturaciones, las prótesis metálicas o las acrílicas. Es decir, esta película adquirida no tiene selección directa por la parte bucal, la parte lingual, la parte oclusal, sino que se va a adherir a toda la superficie completa de los dientes. Esta es una película que no es dañina, es una película que pudiéramos decirlo hasta cierto modo protectora del esmalte, pero que con el pasar de las horas y el pasar del tiempo, esta película adquirida va a ir madurando y estas bacterias van a ir permitiendo madurar su pared celular, y aquí ya es un tema más histológico de membranas celulares, que si la membrana celular no se rompe por medio de un cepillado, no van a permitir ustedes eliminarla. En una conferencia que estuve presente, se tocó un tema muy importante, que muchas veces uno se levanta durante la noche y pues come algo. Y lo único que hace es agarrar un poquito de pasta dental, hace un pequeño enjuague, ¿verdad? Un buche y escupe. Déjenme decirles que eso no sirve absolutamente más que para darles un sabor a ustedes de menta y no quedarse con el sabor de lo que hayan comido. ¿Por qué? Porque no hay fricción de un cepillo que rompa la pared celular. Entonces, mientras no exista esa fricción del cepillado y romper la pared celular, las células, las bacterias, los hongos maduran, ellos van a refortalecer su pared celular, por lo cual el proceso de formación de placa bacteriana continúa. Entonces, si ustedes comen algo, inmediatamente cepillarse y ahí van a ustedes a eliminar completamente el proceso de maduración de la placa bacteriana, ¿verdad? Continuamos. La única manera de poder eliminar esta película adquirida, ¿sí?, es el cepillado. Pero bien, la placa bacteriana ya es una placa que se adhiere más fuerte a la superficie del esmalte, está más madura, por lo cual ya no es retirable por medio de cepillado dental, ¿verdad? Y la profilaxis dental profesional, que es la que se hace en la clínica, elimina toda la materia orgánica y las bacterias de la superficie adamantina. Esto va a incluir la película adquirida, pero cuando el esmalte vuelve a contactar con la saliva,
en cuestión de segundos se vuelve a constituir la película adquirida. Como les digo, esta es una película protectora para el diente. Entonces es importante que ustedes lo sepan diferenciar, ¿verdad? Entre una y otra entidad que puede ser que ustedes lo van a evaluar en sus clínicas y lo van a evaluar en la universidad, ¿verdad? Entonces ustedes se van a ir dando cuenta cuál es la diferencia ya clínicamente entre una y otra. El doctor Búcaro mencionó algo muy importante, que estos temas son temas en los que obviamente existe la teoría, pero la teoría se complementa con una práctica. Lamentablemente, debido a las situaciones que estamos viviendo mundial, esperemos reanudar lo más pronto posible, no sabemos cuándo, las prácticas clínicas, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener contacto con los pacientes y poder empezar a ver los diferentes estadios de esta enfermedad, ¿verdad? Esta película adquirida es una película que ustedes la van a remover fácilmente con un cepillado, más la placa bacteriana no se remueve con un simple cepillado. Por ejemplo, acá les pongo una foto en la que podemos, esta foto, después les voy a hablar un poquito de ella, ¿verdad? Aquí podemos observar, es una foto tomada de frente a un paciente. Si ustedes, la voy a tratar de agrandar un poquito, podemos ver que la pieza número 9 tiene una restauración provisional, ¿verdad? Pero, ¿por qué veo esta foto? Porque si ustedes se dan cuenta, todas las superficies de canino a canino, de la parte superior de la boca, en la superficie gingival presenta un color más enrojecido. Esto es debido a una irritación, ¿verdad? Y esto se produce por la placa bacteriana. La profilaxis o las limpiezas dentales se constituye en la remoción de la placa bacteriana y los cálculos de sarro formados alrededor de todos los dientes. Este tratamiento puede realizarse según sea el caso, con instrumentos manuales, con un ultrasonido o con otro instrumento electromecánico. Esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes no han tenido contacto todavía con pacientes y muchos de ustedes no tienen contacto con alguna persona que sea odontóloga o un odontólogo en la familia. Entonces, no están familiarizados aún con los nombres de los instrumentos que se utilizan para la remoción de la placa dental, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero acá a instrumentos manuales, son las curetas. Ese es el nombre de los instrumentos. Y estas van en diferentes espesores y diferentes angulaciones de filo, ¿sí? Estos tienen que estar afilados y estos sirven para la remoción de los cálculos dentales, no para la placa bacteriana en sí. Esto no remueve lo que es la placa bacteriana, sino que es más que todo utilizado para cálculos dentales, con el ultrasonido o con otro instrumento electromagnético. ¿A qué me refiero con ultrasonido? La casa Dentsply, que es una casa fabricante de equipo dental y materiales dentales, en los años 80 tenía un equipo de ultrasonido. Realmente no era ultrasonido, sino era un cavitrón, y así ese era el nombre, el cavitrón. Pero ocurría que el cavitrón lo que hacía era que removía los cálculos mediante pequeños golpes a la superficie del esmalte, lo cual ocasionaba pequeñas fracturas de esmalte. Y muchos de los pacientes posterior a esto resultaban con sensibilidad dentaria. Entonces, conforme fue avanzando la odontología, ustedes van a ir dando cuenta poco a poco que es un área de la medicina que no se detiene, ¿verdad? Es un área que cada vez va evolucionando más y más y más. Entonces, ustedes tienen que estar muy actualizados. Existen los ultrasonidos y dentro de los ultrasonidos, los ultrasonidos vibran aproximadamente 25,000 veces por segundo, lo cual se remueve el cálculo ahora mediante vibración, ya no se remueve mediante golpes en la superficie del esmalte, sino que mediante vibraciones, ¿verdad? Y los instrumentos electromecánicos, pues hace referencia a estos ultrasonidos. Este ultrasonido produce calor, entonces ustedes van a ver que a la hora de utilizarlo, va a estar irrigando la superficie del diente por medio de un chorro de agua, ¿verdad? Para que no produzca ese calor en la pieza dentaria y no se vea afectada la pulpa del diente, que es un tejido muy sensible, que se puede inflamar, puede ser una pulpitis reversible o irreversible, y esto puede ser una pulpitis reversible, pero también va a depender de cómo ustedes realicen la profilaxis dental en sus consultorios. Acá, por ejemplo, les muestro esta fotografía en la que ustedes pueden ver
estas manchas cafecitas que ustedes ven acá. Generalmente estas manchas son producidas por las bacterias, ¿sí? Estas bacterias que se adhieren a la superficie del esmalte producen este tipo de manchas, y este tipo de manchas generalmente es fácil removerlas con una simple profilaxis y una pasta profiláctica, ¿sí? Antes se utilizaba la piedra pómez. Yo en lo personal aún la utilizo en algunos casos, no en todos, porque es muy abrasiva para la superficie del esmalte, pero generalmente estas manchas cafés son atribuidas a las personas fumadoras, ¿verdad? Un paciente fumador se considera de 10 cigarros en adelante, ya se considera un paciente fumador. No digo que no sea fumador el que fuma 2 o 3 cigarros, pero ya este tipo de problemas lo da cuando ya es una cantidad significativa de cigarros al día. Esto se ha reducido muchísimo con estos nuevos cigarros que existen o los cosas estas de vapor que se utilizan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos no tienen alquitrán, y el alquitrán es el que generalmente produce este tipo de manchas. Ustedes pueden hacer una simple prueba, las personas que fumen a través de una servilleta y van a ver la mancha amarilla que queda en la servilleta, es la mancha que quedaría poco a poco pigmentándose en las superficies de sus dientes, ¿sí? Entonces coloco esta imagen para que ustedes vean el antes y el después de una profilaxis dentaria, ¿verdad? Dentro de los instrumentos que yo les mencionaba, lo que podemos observar al lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? Izquierdo mío, me imagino izquierdo suyo, están todos frente a la computadora. Pueden observar las curetas, figura que se está agrandando en este momento. Y acá, los instrumentos electromagnéticos o de ultrasonido, y que están con un eyector. ¿Por qué? Porque funcionan a base también de un chorro de agua para estar refrigerando la superficie dentaria. Continuamos. Ahora vamos a entrar a lo que es el índice de placa de Green-Vermeulen, la base, el tema en sí directamente. Previo a esto quería que ustedes tuvieran ciertos conceptos básicos que es necesario saberlos. No sé si hasta este momento, antes de entrar directamente al índice, tienen alguna duda, tienen alguna pregunta. Pueden interrumpirme en el momento que así lo deseen. Si estamos bien, entramos directamente al índice. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, doctor. Bueno, listo. Vamos entonces con el índice de placa de Green y Vermeulen. Bueno, en 1960 estos señores, Green y Vermeulen, crearon el índice de higiene oral, por sus siglas en inglés, Oral Hygiene Index, y que más adelante se dieron cuenta que si era pues un índice, podían tomar piezas referentes dentro de la boca para saber cómo estaban las superficies de todos los dientes y no necesariamente evaluar diente por diente. Para eso decidieron incluir 6 superficies dentales. Así es como aparece y así es como lo van a encontrar ustedes en todos los libros que ustedes busquen, pero realmente no es que sean 6 superficies, sino son 6 piezas dentarias, y de las 6 piezas dentarias solo se toma una de las superficies dentales, ¿ok? Que van a ser representativas de todos los segmentos anteriores y posteriores de la boca. Pues estos señores luego se dieron cuenta que podían hacer este índice con estas 6 piezas, entonces decidieron modificarlo y lo llamaron índice de higiene oral simplificado, por sus siglas en inglés, Oral Hygiene Index Simplified. Este índice solo nos va a evaluar estas 6 piezas, y estas 6 piezas solo van a evaluar una superficie de cada diente, y esa superficie va a ser dividida en 3 superficies, ya lo van a ver más adelante. Esto mide la superficie cubierta con desechos y cálculos. Sería bonito que ustedes pues pudieran observar los cálculos dentales, ¿verdad? Ya en una boca real. Como lo dije, por cuestiones de pandemia, pues lamentablemente no se puede. Y nosotros vamos a utilizar para fines prácticos solo el índice de desechos o de placa bacteriana. No nos vamos a inclinar a la parte de cálculos dentales. No quiere decir que los niños no formen cálculos dentales. Nosotros estamos más que todo viendo esto porque lo hacemos con niños en las escuelitas. Entonces, no quiere decir que los niños en las escuelitas no tengan cálculos. Pues muchos de ellos sí van a tener, pero es menos frecuente el cálculo dentario en un niño que en un adulto. ¿Sí? Entonces, pero la placa bacteriana sí no es selectiva. Entonces, nosotros nos vamos a inclinar directamente a la parte de placa bacteriana. Pero para que ustedes lo sepan,
Lo mismo y la misma manera de cómo se mide la placa bacteriana en el índice de Green y Vermilion es exactamente igual como se mide para los cálculos. Solo que en lugar de ser cálculo, de ser placa, están midiendo los cálculos. ¿Verdad? El índice de higiene oral consta de dos elementos. Un índice de desechos simplificado, por siglas en inglés, Simplified Debris Index, y el otro que es un índice de cálculos simplificados, lo que yo les decía anteriormente, que es el Simplified Calculus Index. Cada uno se va a valorar en una escala de 0 a 3, ¿sí? Era lo que yo les decía. Es la forma de cómo lo van a medir ustedes. Cada diente se va a medir de 0 a 3, cada diente. Solo se emplean para el examen un espejo bucal, un explorador dental tipo os o callado, que pues me imagino ustedes ya empezaron con sus clases de operatoria dental, entonces ya empiezan a familiarizarse con los nombres de los instrumentos, ¿verdad? Y una sonda periodontal, ¿verdad? Esta sonda periodontal generalmente la que utilizamos es una sonda periodontal de Williams, ¿sí? Esto está regularizado por la OMS y este índice tiene algo muy particular, que no usa agentes reveladores de placa. El agente reveladores de placa es lo que ustedes, en algunas fotos que mostró el doctor Búcar, ustedes podrían ver que se tiñe de un color fucsia, ¿verdad? La parte de las superficies de los dientes donde hay placa. Nosotros como área se decidió que para que ustedes vayan aprendiendo cómo diferenciar dónde hay placa bacteriana y dónde no hay placa bacteriana, nosotros sí utilizamos índice revelador de placa. Estamos haciendo una excepción a este tipo de reglamento, por así decirles, que utilice el índice de higiene oral de Green y Vermilion, para que ustedes se familiaricen poco a poco y ya cuando ustedes pues, tengan un ojo más entrenado, pues ya no utilizarán el índice de placa bacteriana, ¿verdad? El revelador de placa bacteriana. Continuamos con esto. Las 6 superficies dentales examinadas en el índice de higiene oral simplificado son las vestibulares bucales de las siguientes piezas, ¿sí? Primer molar superior derecho. Es decir, van a evaluar la parte bucal de los dientes que yo les voy a mencionar ahora. Primer molar superior derecho. Incisivo central superior derecho. Primer molar superior izquierdo. Incisivo central inferior izquierdo. Asimismo, las superficies linguales de los molares inferior izquierdo y derecho. Entonces, si ustedes suman acá, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos las 6 piezas, ¿sí? Tenemos las 2 inferiores, izquierda y derecha, de su lado lingual, y tenemos los 4 superiores en su parte bucal. Podemos observar en esta figura lo que el índice va a medir. Acá es la pieza 1.6, 1.1, 2.6, 3.6, 4.6, 3.1. En nomenclatura, esta es en nomenclatura de FDI, la nomenclatura universal que nosotros generalmente utilizamos. Muchos utilizan la nomenclatura de FDI, utilizada en todo el mundo, ¿verdad? Pero dentro de la odontología hay muchos dentistas que prefieren utilizar la fórmula universal, ¿sí? Esa nomenclatura universal, hasta cuando ustedes mandan al laboratorio y hablan con su técnico, se van a dar cuenta que los técnicos muchas veces no le van a decir la pieza 2.6, sino que les van a decir a ustedes el molar superior derecho, ¿verdad? O molar superior izquierdo, o les van a decir la pieza 18, la pieza 30, pieza 12, que es la nomenclatura, en este caso, la universal. Acá se los ejemplifico, puesto que no vamos a tener esta práctica hasta no sabemos cuándo, más adelante, primero sea luego. Acá están tomada la foto con un espejo intraoral en el que ustedes van a ver las superficies que se van a evaluar. Es la pieza número 8, la pieza número 3, la pieza número 14, en su superficie bucal. Luego nos vamos a la parte inferior y en la parte inferior vamos a ver que son las piezas 19 y la pieza número 30, ¿sí? ¿Por qué es que se utiliza estas piezas como referente?
Eso podría ser una pregunta que les surja a ustedes, es decir, sí, ¿por qué se utilizaron esas piezas y no se utilizaron las premolares, por ejemplo? En molares, generalmente, es la superficie, en molares inferiores, es la superficie que más cuesta cepillarse o a la que menos habilidosos somos para cepillarnos. Entonces, es más fácil cepillar la parte lingual, la parte bucal de las piezas inferiores que la parte lingual, ¿sí? Aparte de eso, recordemos que debajo de la lengua tenemos una estructura anatómica que se llaman carúnculas salivales. Y mientras más cercanas estén esas carúnculas a las piezas dentales, la saliva es más mineralizada y es una de las razones del por qué van ustedes a encontrar a muchos pacientes, si no es que el 95 a 100% de pacientes con la mayor cantidad de sarro en piezas anteroinferiores, ¿sí? Y es por eso, es porque la saliva en estos lugares es más mineralizada. ¿Y por qué los primeros molares superiores? Porque en los primeros molares superiores tenemos la glándula de salida de la saliva a nivel de la primera molar superior, ¿sí? El conducto de Stenon, que es el conducto de salida de la saliva, y es donde generalmente drena la saliva en la parte superior. ¿Y qué sucede? La saliva cuando sale a la cavidad oral, pues hay saliva que es más calcificada que otra, y ustedes se van a dar cuenta en sus pacientitos que hay pacientes que tienen mucha saliva y hay pacientes que tienen menos saliva, hay saliva que es más espesa, saliva que es más rala, pacientes que cuando levantan la lengua salen 2 chorritos del piso de la boca donde están las carúnculas linguales y ustedes van a ver que lanzan 2 chorritos como si fuese agua y es saliva que es más líquida, ¿verdad? No es tan viscosa como muchos pacientes tienden a tener. Mientras más saliva hay en la boca, más lavado, menos índice de caries, menos placa bacteriana, ¿verdad? Fernando, Sí, doctor. te saluda Ernesto Lleran. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo está? Mira, bien, muy bien. Se estaba viendo incluye también la pieza 24, ¿verdad? Ah, sí, aquí está, ahí está la flechita ahorita. Sí, es que no Está. había visto la flechita. Ajá, ahí está la Es que flechita. en el diagrama sí aparece. Ahí está, Claramente. aparece. Ahí les aparece ahí la flechita, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Ahí está. Ahorita sí. Ok, listo. Listo. Ok. Continuando con esto, los segmentos superiores, como todo índice o toda regla, muchas reglas tienen sus exceptos, ¿sí? Esto no deja de tenerlos. Los segmentos superiores, si no estuviesen presentes los primeros molares o que se encuentre restaurado con una corona total, pueden sustituirlo por el segundo o por el tercer molar. En caso del central, se puede sustituir por el central del otro lado, ¿verdad? En este caso sería la pieza número 9. Para los segmentos inferiores, exactamente lo mismo. De no encontrarse alguno de los dientes, se va a realizar la sustitución de la misma forma mencionada anteriormente, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? A la hora de ustedes, en el segmento posterior, si no se encuentra ningún molar, ya sea por la ausencia o por la restauración con coronas en todos los molares, se debe excluir este segmento de la revisión, ¿sí? Y les voy a explicar el por qué. La placa bacteriana se adhiere al esmalte, ¿sí? Y se va a adherir muchas veces a los provisionales, pero los provisionales no pulidos. Un provisional, mientras más pulido está, menos placa bacteriana va a adherir. Es por eso la importancia que en prótesis fija, cuando ustedes colocan o van a tomar una impresión de alguna pieza dentaria, que ustedes su provisional, yo me estoy yendo un poquito, saliendo un poquito del tema, pero es importante que ustedes lo sepan desde ahora, para cuando ustedes lleguen a esto, ustedes ya vayan sabidos. Cuando ustedes realizan cortes, ya sea para coronas o para cualquier restauración que va a estar cercana al tercio gingival de nuestros dientes, y ustedes van a colocar una restauración provisional, es muy importante que ustedes coloquen ese provisional perfectamente bien adaptado. Pero escuchen la expresión que utilicé, perfectamente bien adaptado. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan este provisional desadaptado, con gradas o no pulido,
ustedes mismos van a ser los causantes de una enfermedad periodontal o una inflamación gingival. ¿Y esto qué va a suceder? Ustedes están mandando una impresión al laboratorio. El laboratorio les va a mandar a ustedes un trabajo de vuelta. Pero si el provisional no estaba bien adaptado, puede existir una reabsorción gingival o más bien pueden ustedes ver que la encía va a estar totalmente inflamada. Al ustedes retirar el provisional, van a tener un sangrado. Y media vez hay un sangrado, ustedes no pueden cementar ningún tipo de restauración, ya sea coronas, incrustaciones, lo que ustedes vayan a colocar, media vez haya sangrado, ustedes no lo pueden cementar. Entonces, esto va a ser muy importante que ustedes sus provisionales los tengan perfectamente bien adaptados, porque esto es parte del éxito de cualquier restauración que ustedes realicen, ¿sí? Entonces, si no hay ningún molar en la parte superior o inferior, pues se excluye de la revisión, ¿verdad? Al igual en la parte inferior y al igual en la parte anterior. Si no se encuentra ningún central, pues ya sea por la ausencia o la restauración por coronas, también lo van a tener que excluir. Pero ustedes se dan cuenta que yo les mencioné en un inicio que esto se valora de 0 a 3. Entonces ustedes tienen que llenar en las casillas 0, 1, o 2 o 3, o como esté el índice en este caso, lo que ustedes encuentren, pero y si no van a evaluar, ¿qué van a colocar en esa casilla? Ahorita lo van a ver. Para indicar que un diente se ha excluido por alguna razón, tienen que llenar la celda con el número 9. Eso quiere decir que ese número 9 no va a ser tomado en cuenta dentro de la suma. Entonces, obviamente, sabemos que esa pieza no va a ser evaluada. Si se excluye una pieza en el examen, el resultado debe dividirse dentro del número de piezas evaluadas. Es decir, si ustedes van a tener un resultado de 14 en la sumatoria, pero ustedes evaluaron 5 piezas, lo van a dividir dentro de 5. No lo van a dividir dentro de 6 porque hay una pieza que no se pudo evaluar, ¿sí? Aquí vamos a ver que cada pieza dental va a ser dividida horizontalmente en tercios gingival, medio y el incisal. Esto es para el índice de placa. Igual va a ser para el índice de cálculos, pero sabemos que los cálculos los vamos a encontrar más pegados hacia la parte gingival de nuestros dientes, ¿sí? Se va a colocar un explorador dental en el tercio incisal del diente y se va a desplazar hacia el tercio gingival, según los criterios que se van a exponer ahorita a continuación. ¿Por qué es que ustedes van a desplazar de incisal a gingival? Porque la mayor cantidad de placa, como se los he repetido durante toda la exposición, se da a nivel de la encía, al nivel de la unión del diente con la encía. Entonces, sucede que si ustedes hacen un barrido desde la parte gingival hacia incisal, les va a dar a ustedes un falso positivo. ¿Por qué? Porque ustedes van a arrastrar esa placa bacteriana de la parte gingival a la parte incisal. Y posiblemente la parte incisal del diente no presentaba placa, pero cuando ustedes lleguen a esa parte, ustedes mismos fueron los que arrastraron la placa y les va a confundir porque van a pensar que hay placa bacteriana y tal vez no lo había, ¿sí? Entonces, vamos a valorar con 0 cuando no hay presencia de desechos ni manchas. Desechos me refiero a placa, ¿ok? Los desechos blandos que cubren no más de una tercera parte de la superficie dental o hay presencia de pigmentación extrínseca sin otros residuos, sin importar la cubierta, sin importar qué superficie está cubierta, eso se va a valorar con el número 1, es decir, la primera parte del diente, ¿sí? De incisal a gingival, ¿ya? Luego, la segunda parte del diente, desechos blandos que cubre más de una primera parte, pero menos de la tercera parte de la superficie dental expuesta. Es decir, acá ustedes van a encontrar placa bacteriana en las 2/3 partes de la superficie del diente, ¿sí? Van a encontrar, para que les quede más claro, en la parte incisal y en la parte media del diente. Y el número 3, cuando encuentran residuos blandos que cubren la tercera parte de la superficie dental expuesta, es decir, la superficie dentaria completa. Ahí ustedes, todo el diente va a estar cubierto de placa, ¿correcto? Bueno, y ahora viene cómo es que nosotros vamos a llenar este encasillado para hacer la sumatoria. Esta diapositiva no le vamos a poner mucho énfasis en cómo es en
en cómo ustedes lo van a medir de incisal a gingival, porque si ustedes lo ven, está contraria como yo se los expliqué, ¿sí? Esta diapositiva la utilizo única y exclusivamente para que ustedes sepan qué tercios son los que se evalúan, ¿sí? La parte 3, que es todo el diente, la parte 2, dos superficies del diente, y la parte 1, un tercio del diente, ¿ok? Entonces, pero vamos a saber que vamos de incisal a gingival, por favor. Eso es muy importante cuando tengan su práctica clínica, que ustedes tienen que hacer el barrido de incisal a gingival, ¿ok? Luego, la calificación se va a obtener por persona y se va a obtener totalizando la puntuación de los desechos de la superficie dental y se va a dividir dentro de la cantidad de las superficies examinadas. Acá tenemos un cuadro. Este cuadro, si nosotros lo vemos, pues es un poquito más complejo que el que utilizamos en la ficha que tenemos en la facultad, ¿ya? Pero a la larga es exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a medir? En la parte superior, como lo ven en su lado izquierdo, dice superior, inferior, ¿sí? Abreviado. Acá vamos a ver la parte superior. En posterior, primer molar superior, ¿sí? En anterior, central superior. Y en posterior, inferior, los primeros molares inferiores, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Vamos a agarrar la pieza número 14 o la pieza número 3 y vamos a suponer que esa pieza presenta un grado 3 de placa bacteriana, es decir, está recubierta en toda su totalidad. Luego nos vamos a ir a la pieza número 8 y vemos que esa tiene 2/3 partes cubiertas, entonces vamos a colocar el número 2. Y luego nos vamos a ir a la pieza número 14 y vamos a ver que esa pieza presenta presenta su cara bucal completa de placa, ¿ok? Colocamos el número 3. En las superficies linguales, los molares inferiores, primeros molares, pieza 19 y 30, presentan las 2/3 partes. Entonces, vamos a colocar en el encasillado los números que ustedes ven, el número 2 y el número 2, ¿ok? En el sector anterior, en la parte inferior, vamos a ver que ese mide, que fue el que hizo ahorita referencia al doctor Villagrán, ¿verdad? Este mide, por la parte bucal, vamos a ver que él mide 1. ¿Por qué? Porque tiene 1/3 parte nada más de placa. Vamos a sumar todas las superficies bucales que ustedes evaluaron, ¿sí? Es decir, ustedes evalúan 4 superficies bucales y evalúan 2 superficies linguales, ¿sí? Superficies bucales, los dientes superiores y un central inferior, y las 2 linguales, las 2 molares primeras inferiores. Entonces vamos a ver que acá en la superficie bucal nos totalizó un 8 en la parte superior y en la parte inferior nos totalizó un 1. Esas dos cantidades las vamos a sumar, nos va a dar 9, ¿sí? Y en la parte lingual tenemos un 4, ¿ok? Ese 9 más ese 4 lo vamos a sumar para que tengamos el resultado del índice que estamos midiendo. Y lo vamos a dividir dentro del número de dientes que evaluamos. Acá no pusimos ningún 9 porque obviamente es un ejemplo que fuera la boca perfecta que tiene todos los dientes naturales. Entonces no hay ninguna ausencia, no hay coronas, entonces evaluamos las piezas normal. Eso lo dividimos dentro de los 6 dientes que evaluamos, ¿sí? Y esto nos va a dar un 2.2, ¿ok? Bueno, este resultado que tenemos acá, los tienen ustedes que analizar y para eso existe una tabla en la que están los intervalos en los que equivale cada resultado que dimos. ¿Están claros cómo es que tienen que sumar, cómo es que tienen que dividir las superficies para la sumatoria? ¿No hay alguna duda ahí? ¿No? Bueno, continuamos. Ya estamos terminando, jóvenes. El análisis de los resultados. El análisis de los resultados en la ficha que se maneja en la facultad, tenemos que de 0.0 a 0.6 es adecuado. De 0.7 a 1.8 es aceptable. Y de 1.9 a 3 va a ser deficiente. Esto lo platicábamos ayer con el doctor Búcaro, que me hizo una observación acá de cómo lo manejábamos en las fichas de la facultad. Pero en muchos libros y mucha teoría ustedes lo van a encontrar de manera diferente. De manera diferente me refiero que de 1
a 2, de 1 a 1.1, de 0 a 1.1, de 1.1 a 2, de 2.1 a 3 o mayor de 3, ¿verdad? Es como lo van a encontrar normalmente en el índice, ¿ok? Pero nosotros lo trabajamos de esta manera. El doctor Búcaro me explicó la manera por qué lo hacíamos así. Entonces, esta es cómo nosotros vamos a usar los intervalos para que ustedes determinen el estado de salud del paciente. Entonces, de 0 a 0.6, una boca pues con un estado de salud adecuado. De 0.7 a 1.8 es aceptable. De 1.9 a 3.0 es deficiente, ¿ok? Entonces, obviamente no vamos a poder tener un resultado mayor a 3 porque no tenemos algo que nos mida más que 3, ¿ok? Entonces, 3 es como máximo y en unos libros les va a decir mayor a 3, pero cuando se refiere a mayor a 3, realmente no es muy significativo. ¿Por qué? Porque ningún resultado nos va a dar más de 3, ¿verdad? Porque es 3 superficies las que ustedes van a medir por diente, ¿ok? Entonces, esto es cómo ustedes van a manejar el índice de higiene oral simplificado. Como les decía en un inicio, esperamos tener pronto una práctica clínica sobre esto. Pidámosle a Dios que las cosas mejoren, que lamentablemente no es así como ha estado sucediendo. Y deseándoles a todos ustedes que sus familias y que ahí sí que todos los que están en su núcleo familiar y amigos, pues no padezcan de este tipo de enfermedad que realmente no sabe uno cómo le va a afectar, ¿verdad? Les dejo por acá una foto de alguien que para mí es uno de los mejores corredores, si no es que el mejor que existió en la Fórmula 1, saliéndonos ya del tema. El tema lo terminamos, pero me gusta la manera de pensar de este señor, Ayrton Senna, que él utilizaba mucho el poder de su mente, y con el poder de su mente